Mi suegra me echó de la casa diciéndome, eres una gorda infértil, lo peor que pudo hacer mi hijo fue casarse contigo, y mi marido no hizo nada para defenderme. Pero ellos nunca imaginaron que yo regresaría para vengarme. Salma, una mujer de corazón noble, siempre había soñado con formar una familia llena de amor y comprensión. Desde joven, había aprendido a soportar el dolor en silencio, a disimular las heridas del alma con una sonrisa, creyendo que el sacrificio y la paciencia eran los cimientos del amor verdadero. Pero con el paso de los años, ese sacrificio comenzó a convertirse en una carga insoportable, una sombra oscura que lentamente consumía su espíritu. Jacinta, su suegra, era la encarnación del juicio implacable. Desde el primer momento, había visto en Salma una amenaza para su dominio absoluto sobre Arturo, su hijo único. Jacinta, una mujer de ojos fríos y lengua venenosa, no perdía oportunidad para menospreciar a Salma, apuntando cada uno de sus defectos con una precisión cruel. En la casa familiar, un hermoso pero asfixiante hogar, la atmósfera estaba cargada de tensión. Cada palabra que Salma pronunciaba era recibida con desdén, cada gesto con desprecio. La presencia de Jacinta era un constante recordatorio de que Salma no pertenecía a ese lugar. Eres una carga, solía decirle Jacinta en voz baja, mientras Arturo, atrapado en la telaraña de manipulación de su madre, miraba hacia otro lado. Esa noche, la tensión en la casa había alcanzado su punto máximo. La cena, que solía ser un ritual de humillación para Salma, se tornó en un campo de batalla emocional. Jacinta, con su característica arrogancia, comenzó a interrogar a Salma sobre los intentos fallidos de concebir un hijo. ¿Por qué no nos has dado un nieto todavía?, preguntó Jacinta con una sonrisa que ocultaba veneno. Salma sintió que las palabras se le clavaban en el corazón como dagas. Arturo merece más. Nuestra familia merece más, continuó, su voz resonando con una frialdad que heló la sangre de Salma. Salma bajó la mirada, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sentía el peso de la mirada de Arturo, pero él permanecía en silencio, sin levantar la voz para defenderla. Cada segundo que pasaba, cada mordida al silencio de Arturo, era una traición que se sumaba a la colección de cicatrices invisibles que Salma había acumulado a lo largo de los años. La cena continuó en un incómodo silencio, roto solo por los susurros de desprecio que Jacinta lanzaba ocasionalmente hacia Salma. Los pensamientos de Salma corrían desbocados, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo el amor que una vez creyó que tenía con Arturo se había convertido en esta pesadilla diaria. Sentía que estaba sola, completamente sola en un mundo que parecía haberse confabulado en su contra. Después de la cena, Jacinta, decidida a no dejar pasar la oportunidad de hacer sentir su poder, siguió a Salma hasta la sala de estar. No entiendo cómo puede seguir aquí, dijo Jacinta, con una dureza que dejaba claro que no buscaba una respuesta, sino una rendición. Has convertido a mi hijo en un hombre débil, lleno de vergüenza. Tu incapacidad es una maldición para nuestra familia. Salma sintió como una ola de desesperación la envolvía. Era como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando a su alrededor, asfixiándola. Pero en ese momento, algo dentro de ella, una pequeña chispa de orgullo que aún no había sido completamente apagada, comenzó a encenderse. Jacinta, dijo Salma, levantando la cabeza por primera vez en toda la noche, he hecho todo lo posible por ser parte de esta familia, por hacer feliz a tu hijo. Pero nunca ha sido suficiente para ti. Jacinta se acercó, su mirada llena de un odio que parecía ancestral. Nunca lo serás, respondió, cada palabra cargada de veneno. Nunca será suficiente para nadie. En ese instante, Arturo entró en la habitación, atraído por el tono elevado de la conversación. Sus ojos se encontraron con los de Salma, y por un momento, ella creyó ver un destello de culpa, una sombra de arrepentimiento. Pero entonces, él desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la realidad. Arturo, comenzó Salma, su voz temblorosa pero decidida, dime que estoy equivocada. Dime que lo que ella dice no es cierto. Arturo permaneció en silencio, su rostro inmóvil como una máscara. Salma sintió como su corazón se rompía una vez más, pero esta vez algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que la única persona que podía salvarla de este infierno era ella misma. Ya no podía esperar más que Arturo la defendiera, ya no podía seguir soportando el desprecio de Jacinta. Con una serenidad que sorprendió incluso a Jacinta, Salma se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Jacinta, incrédula. No tienes a dónde ir. Sin esta casa, no eres nada. Salma se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta.
miró a Jacinta, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa apareció en su rostro. Tal vez sea así, dijo, pero prefiero ser nada que seguir siendo la sombra de alguien más. Y con esas palabras, Salma salió de la casa, dejando atrás no solo las paredes que la habían aprisionado, sino también la persona que había sido durante tanto tiempo. Afuera, la noche era oscura y fría, pero Salma sintió que por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Sabía que el camino por delante sería difícil, que estaba sola en un mundo que podía ser implacable. Pero también sabía que había dado el primer paso hacia su liberación. Mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas, su mente comenzaba a trazar un plan. No sabía cómo, pero estaba decidida a rehacer su vida, a recuperar el control que había perdido. Y aunque el dolor seguía presente, algo dentro de ella le decía que no se trataba solo de sobrevivir, sino de algo mucho más profundo. La noche avanzaba, y con ella, Salma. Pero en lo más profundo de su ser, una nueva resolución comenzaba a tomar forma. Jacinta y Arturo habían subestimado su fuerza. Pensaron que podían aplastarla, destruirla. Pero Salma había decidido que no sería la víctima en esta historia. Iba a transformarse, a renacer de las cenizas que ellos mismos habían creado. Con esa determinación ardiendo en su pecho, Salma desapareció en la oscuridad, dejando atrás no solo una casa, sino también una vida que ya no le pertenecía. Y aunque aún no sabía exactamente cómo, en su mente se gestaba la idea de una venganza que no sería impulsiva ni violenta, sino mucho más sutil y devastadora. Salma se encontraba firme en su decisión de recuperar su vida y su dignidad, dispuesta a enfrentarse a los demonios que habían intentado destruirla. No era solo una lucha por sobrevivir, sino una lucha por redescubrirse a sí misma y reclamar el lugar que siempre le había pertenecido. La noche en que Salma abandonó la casa de Jacinta y Arturo, dejó atrás más que un hogar, dejó atrás la versión de sí misma que había sido moldeada y deformada por los años de desprecio y humillación. Mientras caminaba por las calles frías, la determinación de recuperar su vida se fortalecía con cada paso. No había marcha atrás. Ella no solo sobreviviría, renacería como una mujer nueva, más fuerte y segura de sí misma. Los meses que siguieron fueron de transformación. Salma, que alguna vez había permitido que las opiniones de los demás definieran su valor, comenzó a enfocarse en su propio crecimiento. Empezó un riguroso régimen de ejercicio y se inscribió en cursos de desarrollo personal. Cada día que pasaba, se sentía más poderosa, como si estuviera recuperando el control sobre su vida. Pero, en lo profundo de su corazón, la herida seguía abierta, y la idea de venganza latía con fuerza, alimentando su deseo de justicia. Salma, ahora más segura y dueña de su destino, decidió que era hora de regresar. No lo haría como la mujer derrotada que había sido, sino como una figura que traería consigo un cambio inevitable en la vida de Jacinta y Arturo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que cada paso la acercaba a su objetivo. La venganza no sería impulsiva ni violenta, sería un juego psicológico, una danza de poder que los llevaría al borde de la locura. Mientras tanto, en la casa familiar, las cosas no iban bien. Arturo, cada vez más perturbado por la ausencia de Salma, comenzó a cuestionarse las decisiones que había tomado bajo la influencia de su madre. La relación con Jacinta, que siempre había sido sólida y casi incuestionable, comenzó a mostrar grietas. Arturo, atrapado entre el amor filial y el remordimiento por cómo había tratado a Salma, empezó a distanciarse de Jacinta, lo que la llenó de una creciente paranoia. Un día, Salma decidió que era el momento perfecto para hacer su reaparición. Organizó un encuentro casual con Arturo, haciéndolo creer que había sido un encuentro fortuito. Arturo, al verla, sintió una mezcla de alivio y culpa. No podía dejar de notar el cambio en Salma, su porte era firme, su mirada decidida, y había una serenidad en su semblante que lo desconcertaba. Salma, no sabía que estabas en la ciudad, dijo Arturo, tratando de ocultar su nerviosismo. Salma, con una sonrisa suave pero calculada, respondió, he estado aquí todo el tiempo, Arturo. Solo necesitaba un tiempo para mí misma, para sanar. La conversación fluyó con naturalidad, pero Salma, en su mente, ya había comenzado a sembrar las primeras semillas de duda en Arturo. Le habló de cómo había cambiado, de cómo había encontrado una nueva perspectiva en la vida. Arturo, ansioso por recuperar algo de la paz que había perdido desde su partida, se aferró a sus palabras como un náufrago a una tabla de salvación. Poco a poco, Salma comenzó a infiltrarse nuevamente en la vida de Arturo, pero esta vez, desde una posición de poder. Se convirtió en su confidente,
escuchando sus quejas sobre Jacinta, quien ahora era vista por Arturo como la fuente de todos sus problemas. Salma, hábil en el arte de la manipulación, alimentó estas dudas sutilmente, sin nunca atacar directamente a Jacinta, pero dejando caer comentarios que alimentaban el resentimiento de Arturo hacia su madre. Jacinta, que siempre había tenido un control absoluto sobre su hijo, comenzó a notar el cambio en él. Arturo se volvía cada vez más distante, menos receptivo a sus sugerencias y más crítico de sus decisiones. Esto despertó en Jacinta una paranoia que comenzó a consumirla. Intuía que algo andaba mal, que alguien estaba envenenando la mente de su hijo, pero no podía identificar al culpable. Esta incertidumbre la llevó a comportarse de manera cada vez más errática, lo que solo servía para empujar a Arturo más lejos de ella. En uno de sus encuentros, Arturo, agotado por la tensión constante en su casa, confesó a Salma: «No sé qué hacer, Salma. Mi madre, ya no la reconozco. Se ha vuelto tan controladora, tan irracional. Siento que me estoy volviendo loco». Salma, que había esperado pacientemente este momento, lo miró con una expresión de comprensión profunda y dijo: «Arturo, no estás solo. A veces, la gente que amamos no es lo que pensamos que son. No quiero hablar mal de tu madre, pero quizá es hora de que empieces a pensar en ti mismo, en lo que realmente quieres para tu vida». Estas palabras cayeron como un peso en la mente de Arturo, quien comenzó a cuestionarse si realmente conocía a su madre, si toda su vida había estado bajo la influencia de alguien que no tenía su bienestar en mente, sino solo su propio control. La duda se enraizó en su corazón, y cada interacción con Jacinta se convirtió en una prueba de su paciencia. Mientras tanto, Jacinta, cada vez más desesperada por recuperar el control sobre Arturo, comenzó a indagar en la vida de Salma, sospechando que ella tenía algo que ver con el cambio en su hijo. En su búsqueda, descubrió que Salma había estado trabajando en una organización de ayuda para mujeres maltratadas, utilizando su propia experiencia como motivación para ayudar a otras. Esta revelación fue un golpe para Jacinta, quien se dio cuenta de que Salma ya no era la mujer vulnerable y sumisa que había despreciado, sino alguien que había encontrado una fuerza interna que ahora representaba una amenaza real para su control sobre Arturo. En un momento de desesperación, Jacinta decidió enfrentar a Salma directamente. La invitó a la casa con la excusa de hablar sobre Arturo, pero Salma, sabiendo que se avecinaba una confrontación, aceptó con una sonrisa, preparada para lo que estaba por venir. Al llegar, Jacinta, con una expresión dura, le dijo: «Sé lo que estás haciendo, Salma. Estás tratando de alejar a mi hijo de mí. No te lo permitiré». Salma, calmada y segura, respondió: «Jacinta, yo no estoy alejando a Arturo de ti. Él se está alejando solo porque finalmente está viendo quién eres realmente. Tal vez es hora de que te mires en el espejo y te preguntes por qué las personas que amas terminan distanciándose». Las palabras de Salma fueron como una daga en el corazón de Jacinta. En ese momento, la mujer que siempre había tenido el control sintió que su mundo se desmoronaba. Pero no estaba dispuesta a ceder. «No tienes derecho a venir aquí y destruir lo que he construido», replicó Jacinta, su voz temblando de furia contenida. «Todo lo que he hecho, lo he hecho por mi hijo». Salma la miró con una mezcla de compasión y dureza. «Eso es lo que te dices a ti misma para justificar todo el daño que has causado. Pero no puedes seguir escondiéndote detrás de esas excusas. Arturo merece algo mejor, y tú lo sabes». Jacinta, acorralada, sintió que su máscara se desmoronaba. Pero en lugar de rendirse, su desesperación la llevó a tomar una decisión controvertida y peligrosa. Decidió usar un oscuro secreto familiar, uno que había mantenido oculto durante años, como su última carta para recuperar el control sobre Arturo y, de paso, destruir a Salma de una vez por todas. Con una mirada llena de una determinación casi demencial, Jacinta murmuró para sí misma: «Si tengo que hundirla, lo haré. Arturo es mío, y no la dejaré quitármelo». Mientras Jacinta tramaba su siguiente movimiento, Salma salió de la casa, más segura que nunca de que estaba en el camino correcto. Sabía que Jacinta no se rendiría fácilmente, pero también sabía que ya no era la misma mujer a la que podían intimidar. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que el juego psicológico que había iniciado estaba lejos de terminar. Jacinta se encontraba en su habitación, mirando una vieja fotografía de Arturo de cuando era niño. Las lágrimas comienzan a correr por su rostro mientras murmura: «Lo hice todo por ti. Todo». Pero en lo profundo de su corazón, una semilla de duda comienza a crecer, y con ella, la certeza de que su control sobre Arturo se está desvaneciendo. La tensión en la historia continúa en aumento,
dejando a los espectadores al borde de sus asientos, preguntándose cuál será el siguiente movimiento en este peligroso juego de manipulación y poder. La oscuridad había caído sobre la casa de Jacinta como un presagio de lo que estaba por desatarse. Mientras la noche avanzaba, una sensación de inminente catástrofe envolvía a cada uno de los habitantes de la casa. Jacinta, consumida por la paranoia y el miedo de perder a su hijo, sabía que debía actuar rápidamente. El secreto que había guardado durante tantos años era su última arma, un as bajo la manga que podría cambiarlo todo. Pero revelarlo significaría destruir por completo cualquier apariencia de moralidad que pudiera quedarle. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Mientras tanto, Arturo, cada vez más confundido y perturbado, comenzó a buscar respuestas. La presencia de Salma en su vida había despertado sentimientos que creía enterrados. Sus interacciones con ella le recordaban lo que una vez habían compartido, pero también le traían la amarga culpa por haberla abandonado cuando más lo necesitaba. Arturo, acorralado entre la manipulación de su madre y la sinceridad renovada de Salma, comenzó a perder el control de sus emociones. La tensión estalló cuando Jacinta decidió enfrentar a Arturo con la verdad que había ocultado por tanto tiempo. Lo llamó a su habitación, la misma en la que había pasado tantas noches urdiendo sus planes para controlar cada aspecto de su vida. «Arturo, siéntate», dijo Jacinta con una voz que trataba de mantener firme, aunque en su interior se desmoronaba. Arturo, con el ceño fruncido, obedeció, pero en su mirada había una mezcla de desconfianza y cansancio. «Hay algo que debo decirte», comenzó Jacinta, su voz temblando ligeramente. «Algo que he guardado en secreto durante muchos años, y que afecta profundamente a tu relación con Salma». Arturo la miró, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. «¿De qué estás hablando, madre?». Jacinta respiró hondo y soltó la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. «Salma no es quien dice ser. Ella no es infértil por casualidad. Yo me aseguré de ello». Las palabras de Jacinta cayeron como un mazazo en la mente de Arturo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?». Su voz era apenas un susurro, incrédulo. Jacinta, con lágrimas en los ojos, continuó: «Cuando te casaste con Salma, supe que ella no era la mujer adecuada para ti. Me obsesioné con la idea de mantenerte a mi lado, de protegerte de lo que yo creía que era una vida de mediocridad. Así que, utilicé mi influencia para asegurarme de que no pudieras tener hijos con ella. La manipulación de los tratamientos médicos, los falsos diagnósticos. Todo fue parte de mi plan». Arturo se levantó de golpe, su rostro pálido por la conmoción. «No, no puede ser, me estás mintiendo», gritó, su voz cargada de desesperación. Jacinta, llorando, negó con la cabeza. «Lo hice por ti, Arturo. Todo lo hice por ti. No quería que te ataras a una mujer que no era digna de ti, que te mantendría alejado de tu verdadera grandeza». La revelación fue un golpe devastador. Arturo sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído, todo lo que había construido, se derrumbaba ante sus ojos. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, dejando a Jacinta en un mar de lágrimas y remordimientos. La verdad que había revelado, en lugar de unirlos, los había destrozado aún más. Arturo corrió hacia la casa de Salma, buscando desesperadamente confrontarla, esperando que ella pudiera negar lo que su madre le había dicho. Cuando llegó, la encontró sentada en el pequeño jardín que había cultivado con tanto esmero durante los meses de su transformación. Salma lo miró, y en sus ojos vio el dolor y la confusión que sentía. «¿Qué sucede, Arturo?», preguntó Salma, su voz tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Arturo, con la voz quebrada, soltó la pregunta que lo atormentaba. «¿Sabías que mi madre te hizo esto? ¿Sabías que ella manipuló todo para que no pudieras tener hijos?». Salma lo miró en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Finalmente, sacudió la cabeza. «No lo sabía, pero no me sorprende». Arturo se dejó caer en una silla cercana, el peso de la revelación casi aplastándolo. Ella destruyó nuestras vidas, Salma. Destruyó todo lo que podríamos haber tenido». Salma, sintiendo el dolor en cada palabra de Arturo, se acercó y tomó su mano. «No todo está destruido, Arturo. Aún tenemos la verdad. Y con la verdad, podemos comenzar a sanar, a reconstruir. Pero no será fácil. Tu madre ha cometido errores imperdonables, pero también lo hicimos nosotros al permitirle controlarnos.
La conversación entre Salma y Arturo se alargó durante horas, en las que compartieron su dolor, su ira y su frustración. Pero también hablaron de la posibilidad de un nuevo comienzo, uno que no estuviera basado en las mentiras de Jacinta. Arturo, por primera vez en años, comenzó a ver a Salma no como la mujer que su madre había despreciado, sino como la persona fuerte y resiliente que realmente era. Mientras tanto, Jacinta, sola en su habitación, se enfrentaba a los fantasmas de su pasado. Sabía que había perdido a su hijo para siempre. La confesión que había hecho, lejos de liberarla, la había hundido aún más en la desesperación. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho en nombre del amor y la protección había sido en realidad un acto de egoísmo y control. Y ahora, lo había perdido todo. Salma y Arturo regresan a la casa familiar para enfrentarse a Jacinta una última vez. Arturo, con una mezcla de dolor y determinación, le dice a su madre: «Te amé, te creí, pero ya no puedo seguir siendo parte de tu vida. Has destruido demasiadas cosas y has lastimado a demasiadas personas. Salma y yo merecemos una oportunidad de reconstruir nuestras vidas, lejos de ti». Jacinta, devastada, trata de justificarse una vez más, pero Arturo no cede. «Tu amor me ha sofocado, madre. Me ha destruido. Y ahora, por primera vez, veo las cosas con claridad. No quiero seguir siendo parte de tu mundo». Salma, tomando la mano de Arturo, mira a Jacinta y con voz firme dice: «Es tiempo de que te enfrentes a lo que has hecho. Nosotros lo haremos, y tú también deberías hacerlo». Jacinta, sola en la casa vacía, se enfrentaba a la devastadora verdad de que su deseo de control y poder la ha dejado completamente sola. Arturo y Salma, por otro lado, salen juntos, con la esperanza de un nuevo comienzo, pero sabiendo que el camino hacia la sanación será largo y difícil. La historia concluye con una reflexión sobre el costo del control y la manipulación, y el poder del perdón y la redención. Aunque las heridas del pasado no pueden borrarse, Arturo y Salma han decidido que juntos pueden encontrar una manera de construir un futuro libre de las sombras que Jacinta había creado. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.